En el corazón del centro histórico de Quito, la confluencia de las calles García Moreno y Sucre se alza desde comienzos del siglo XVII. La monumental iglesia de la Compañía de Jesús y la Orden de los Jesuitas arribó a Quito en 1586 y en 1605. Inició la obra del templo sobre un solar que necesita ser nivelado a causa del desnivel de la quebrada de Sanguña. Inspirado en los planos traídos de Roma y tomando como referencia la iglesia de Il Gesù, la construcción se prolongó durante un siglo hasta 1765, momento en el que se dio concluida por la obra mayor. En 1722 se encargó el diseño de la portada el arquitecto Leonardo Dubler y en 1760 el jesuita Ancio Gandolfi lo retomó y finalizó en 1765. En ella encontramos una portada tipo retablo y esculpida en piedra volcánica, recubriendo posteriormente con estuco para aparentar que era mármol, generando una riqueza escultórica y ornamental sin paralelos. Aunque la obra mayor se concluyó en 1765, el cambio de la iglesia no estuvo exento de vicisitudes. En 1767, la expulsión de los jesuitas del Reino de España dejó el templo sin atención durante casi medio siglo. En 1859, un terremoto ocasionó graves deterioros en la torre del campanario. En 1868, otro fuerte sismo afectó tanto que fue necesario derribar y nunca más fue reconstruida. En 1987, un nuevo movimiento telúrico provocó filtraciones y daños estructurales. Finalmente, en 1996, durante la reestructuración integral, un incendio en el retablo de San Francisco por un cortocircuito en plena época de apagones destruyó parte del dorado. Tras esfuerzos de reestructuración que duró 19 años, en diciembre del 2005 el templo fue reinaugurado y abierto nuevamente al culto y al turismo. Más allá de su magnificencia y arquitectónica y decorativa, la iglesia de la Compañía representa para Quito y Ecuador un mosaico de identidades. Aquí solo se alojan grandes artistas indígenas y mestizos de la época de la escuela quiteña que tallaron, doraron, moldearon y ornamentaron monumentalmente con su sello propio. Esta obra es considerada la joya del barroco latinoamericano. En su construcción, reforma y conservación vemos reflejada la tensión entre poderes religiosos y memoria cultural e identidad patrimonial. Finalmente, tras alrededor de 19 años de intervención, en diciembre del 2005, la iglesia fue entregada nuevamente al culto y al público. Al observar desde la Plaza San Francisco, se pueden apreciar dos majestuosas cúpulas revestidas de un azulejo verde vidriado. Los dos grandes contrafuertes que sostienen la nave y la bóveda de cañón y la base de la antigua torre, que ya no existe. La portada de piedra anuncia la visita y la riqueza escultórica que espera en el interior. Las columnas salomónicas que ascienden y las figuras de San Pedro con sus llaves y su báculo y San Pablo con una espada monograma, la Inmaculada y sus ángeles, cada detalle de piedra volcánica y la escultura simbólica de mármol, los elementos escultóricos que forman parte de una narrativa visual de la fe y el poder del jesuita. Laterales tallados en madera. El cedro muestran figuras de santos mártires de la orden de jesuita. Al elevar la vista, el espectador descubre el verdadero tesoro de la compañía. Sus bóvedas cubiertas de intrincados árabes dorados que existen en el cielo mismo. Las esculturas policromadas y las religiones doradas cambian técnicas indígenas y europeas, creando un lenguaje visual único que solo Quito puede transformar. Entre ellos destaca San Ignacio de Loyola, fundador de la compañía y representado con la mirada serena y gesto de la enseñanza.
El arte mudéjar traído desde España se mezcla con símbolos andinos ocultos en la ornamentación, recordando la función de dos mundos y que aquí encontraron armonía y fe. También se dice que en la iglesia de la Compañía de Jesús no solo es un templo, sino un testimonio de la historia de Ecuador. Asimismo, sus muros guardan siglos de devoción, artes, mestizaje y cultura. La cúpula central son su juego de luces y colores que representa la unión entre el cielo y la tierra. Cuando el sol penetra por sus ventanas, el templo parece esconderse desde dentro, como si el oro cobrara vida. Cuando un espectador de espiritualidad y arte, donde cada rayo de luz se convierte en esperanza. Altares laterales. Los altares laterales tallados en madera de cedro muestran figuras de santos y mártires de la orden de jesuita. Al elevar la vista del espectador, descubre el verdadero tesoro de la compañía. Sus bóvedas cubiertas de intercados árabes dorados que invocan el cielo mismo. Las esculturas policromadas y las relieves doradas combinan técnicas indígenas y europeas para luego crear un lenguaje visual único que solo Quito supo transformar. Entre ellas destaca San Ignacio de Loyola, fundador de la compañía que representa la mirada serena de gestos y enseñanza. El arte mudéjar, traído desde España, se mezcla con símbolos andinos ocultos en la ornamentación, recordando también la función de dos mundos que se encontraron en armonía y en fe. Asimismo, la iglesia de la Compañía de Jesús no solo era un templo, sino que también era un testimonio de la historia del Ecuador. Asimismo, había muros que guardaban siglos de devoción, de arte, de mestizaje, de cultura. Se dice también que la cúpula central, con sus juegos de luces y colores, representa la unión entre el cielo y la tierra. Cuando el sol penetra por las ventanas, el templo parece encenderse desde adentro, como si el oro cobrara vida. Asimismo, es un espectáculo de espiritualidad, arte, donde cada rayo de luz se convierte en esperanza. El arte colonial ecuatoriano nació del encuentro entre dos mundos, el europeo y el indígena. La llamada Escuela Quiteña convirtió esta función en un lenguaje artístico propio, donde las figuras religiosas fueron interpretadas con rasgos mestizos y símbolos locales. En este contexto, la Iglesia de la Compañía de Jesús se erige como la máxima expresión del barroco andino, donde la ornamentación, el color y la luz transmiten el esplendor divino y la profunda espiritualidad del pueblo quiteño. La Iglesia de la Compañía de Jesús se convirtió en un modelo para otras iglesias coloniales en Quito, influyendo significativamente en la arquitectura y la iconografía religiosa de la ciudad. Su exuberante decoración y su diseño barroco fueron replicados por otras instituciones religiosas de la época,
como la iglesia de San Francisco y la iglesia de Santo Domingo. Además de su influencia arquitectónica, la iglesia jugó un papel clave en la difusión de la fe católica y en la consolidación de la identidad religiosa de Quito durante el periodo colonial. Su simbolismo y su carga tecnológica reflejaron la ideología de los jesuitas, que no solo buscaban educar, sino también transformar las costumbres locales a través de la fe. La Iglesia de la Compañía de Jesús es uno de los principales exponentes del arte barroco en Quito y uno de los mayores logros de jesuitas en el país. Su construcción comenzó en 1605, pero no fue sino hasta finales del siglo XVI que se completó. La iglesia está situada en el centro histórico de Quito, un área que en su época estaba bajo la influencia directa de los jesuitas, quienes tenían una gran presencia en el ámbito educativo y religioso. La arquitectura de la iglesia es un claro ejemplo del barroco andino, un estilo caracterizado por el uso abundante del oro, una técnica que simboliza la gloria divina y la riqueza de la fe. En su interior, la iglesia representa un sinfín de detalles ornamentales, desde el fresco de techo hasta las columnas salomónicas que marcan el altar mayor, que está detallada completamente en madera y recubierta con pan de oro, lo que le da su resplandor característico. En el centro se encuentra la imagen de la Virgen de la Dolorosa y alrededor una serie de columnas salomónicas y figuras de santos jesuitas como San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Su diseño busca simbolizar la gloria divina, por lo que abunda en detalles ornamentales, hojas de acanto, querubines y relieves dorados. El diseño del altar busca exaltar la gloria de Dios mediante la abundancia de ornamentos, el juego de luces doradas y los detalles minuciosos característicos del barroco. Este altar no solo refleja la destreza de los artistas quiteños, sino también la profunda espiritualidad y riqueza cultural del Quito colonial. La bóveda dorada es uno de los elementos más impresionantes del templo. Está decorada con pan de oro de 23 quilates, lo que crea un efecto luminoso espectacular cuando la luz natural entra por las ventanas. Presenta motivos geométricos, florales y simbólicos, además de inscripciones en latín. Su estructura combina influencias moriscas y barrocas, un sello típico del arte quiteño colonial. Las esculturas fueron elaboradas por los maestros de la Escuela Quiteña del Arte, como Bernardo de Lergarda y Manuel Chili Caspicara, que representan santos, ángeles, profetas y escenas bíblicas. Todas talladas en madera policromada, se distinguen por su realismo, expresividad y movimiento, características únicas del arte quiteño en el siglo XVII y XIX. Los frescos y pinturas murales decoran los techos, bóvedas y muros laterales. Muchos de ellos narran escenas de la vida de Jesús y de los santos jesuitas, combinando colores intensos con fondos dorados. También hay una importante colección de pinturas coloniales atribuidas a artistas como Nicolás Javier de Uribar y Miguel de Santiago. En conjunto, la iglesia de la Compañía de Jesús es considerada la joya del barroco latinoamericano y un símbolo de esplendor artístico y religioso del Quito colonial, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. La sacristía, un espacio de transición de lo profano a lo sagrado, del mundo exterior al acto de la misa. Allí el sacerdote se reviste, reza, prepara sus bóvedas. Se pueden blandar 54 querubines tallados que blanquean en el ambiente con presencia casi lúdica, a la vez que revenden. Estas obras albergan distintos lienzos de la escuela quiteña, como las escenas de la misión geodésica o la presencia de San Francisco Javier o de San Francisco Borja, realizados con la técnica del claroscuro que el barroco pone a exportar hasta la teatralidad. Un objeto curioso y simbólico es del sacerdote, el marfil de Garey, un hueso donado para custodiar los objetos personales del clero. Su decoración incluye la figura del pelícano, que en la simbología cristiana alude al sacrificio del Redentor, pues se destaja para alimentar a sus crías, y allí dicen que Cristo alberga entre su vida. La cristianía, por lo tanto, no es únicamente un espacio auxiliar, sino un lugar donde se entrelaza el arte, el gesto lúdico y el simbólico profundo.
El clero descubrimos dos capillas que condensan la identidad religiosa nacionalizada. Está dedicada a San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita en su altar, rodeado de figurines decoradas con columnas salomónicas, comunica a la centralidad de la orden en este templo. Cerca de este altar, que guardan los restos de Mariana de Jesús, una de las primeras santas ecuatorianas, cuya presencia vincula lo universal de lo católico con lo particular del pueblo quiteño. Nos llevamos la experiencia de haber transmitido no solo un espacio arquitectónico, sino un símbolo vivo, el púlpito que proyecta la palabra de la sacristía que resguarda el silencio, y la preparación de las capillas que enlazan la fe y nación de todos ellos articulados bajo la cúpula que nos hace mirar hacia arriba conforme el retrato en el arte, el mediador entre lo humano y lo divino.